Es cierto que Joshua cumplió profecías mesiánicas. Vamos a revisar ejemplos muy puntuales, supuestamente cumplidos por él, para cerciorarnos de cómo el procedimiento siempre es el mismo. No construir la supuesta profecía a partir de lo que dice el texto, sino de su alteración arbitraria. Y vamos a empezar con dos que son bastante célebres. Isaías 53, vamos a ver el versículo 9. Dice, e hicieron su tumba con los impíos, y con los ricos fue en su muerte. Esto no puede ser aplicado a Yoshua. Mateo 27:38 dice, al mismo tiempo fueron crucificados con él dos ladrones. Y sobre su sepultura, Mateo 27, del 57 al 61, menciona que fue patrocinada por Joseph de Arimatea, un hombre rico que sepultó a Joshua en su tumba familiar. Es simple, todo está al revés. Donde la profecía dice su tumba con los impíos, el Evangelio dice que fue enterrado en el sepulcro de un hombre rico. Y donde la profecía dice con los ricos en su muerte, el Evangelio dice que murió en medio de dos ladrones. Como único recurso, el cristianismo recurre siempre a la demagogia. Sin importar cómo se estructura el discurso, el resultado tiene que ser el mismo. Donde dice muerte, no se debe entender muerte, sino otra cosa, de tal modo que se pueda aceptar que la profecía se cumplió. Igualmente, donde dice sepultura, no se debe entender sepultura, para que entonces el relato del Evangelio pueda coincidir con el de Isaías. No es un modo afortunado de abordar el texto bíblico, ya que se basa en un criterio muy elemental. Lo importante no es lo que dice la Biblia, sino lo que el cristiano quiere que diga. Y listo, tenemos una profecía cumplida. Vamos a hablar ahora de otra, mártir y guerrero. Zacarías 12:10 dice que alguien será traspasado y se hará lamentación por él. Se refiere a un mártir caído en batalla, por el cual habrá un luto nacional ese mismo día de la batalla. Es otro concepto que el cristianismo no puede asimilar, por lo que recurre a algo muy frecuente en su exégesis: tomar solo un fragmento de la profecía y descontextualizarlo por completo. Veamos cómo lo plantea el Evangelio de Juan. Dice Juan 19:33 y el 36 y el 37. Dice, pero cuando se llegaron a Joshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Es evidente que la frase de Zacarías, mirarán al que traspasaron, ha sido totalmente disociada de su contenido original y se ha usado solo el fragmento que se puede aplicar al momento de la crucifixión. Lo demás simplemente ha sido dejado de lado y la razón es obvia. Nada de lo que dice Zacarías 12 le sirve al relato de la crucifixión, pues habla de una gran batalla en Jerusalén en la cual morirá un héroe judío. Entonces, la metodología es esta. A partir de algún relato sobre la vida de Joshua, se busca una frase en la Biblia que se parezca. Si el costado de Joshua dice que fue traspasado, se toma una frase de Zacarías que también dice traspasado y se declara profecía cumplida. Aunque la más elemental lectura del pasaje profético no tenga nada que ver en absoluto con la anécdota de Joshua. No importa. El sentido del real del texto en Zacarías resulta irrelevante y lo único que importa es que la frase se pueda enajenar a su contexto y luego tergiversar. Y entonces la profecía está cumplida. Apocalipsis 1.7 es un poco menos impreciso al referirse al mismo pasaje de Zacarías. Dice, ved que viene con las nubes y lo verán todos, incluso los que lo traspasaron, y por él se lamentarán todas las tribus de la tierra. Aquí la tergiversación es más sutil, aunque de todos modos es evidente. Relaciona que fue traspasado con un lamento, igual que en Zacarías 12, pero hay una diferencia importante. Para Zacarías el lamento es luctuoso, y eso implica que el traspasado murió. En cambio, para el Apocalipsis el lamento es por parte de todos aquellos que no creyeron en él. Más aún, incluso los que le traspasaron, en Apocalipsis, se debería entender como una referencia a los romanos, porque fue un soldado romano el que traspasó el costado de Joshua. Independientemente de esta singularidad, lo cierto es que la tergiversación sigue siendo la regla.
Ni Juan ni el Apocalipsis respetan el sentido original del pasaje de Zacarías. Simplemente toman una frase, reconstruyen a su gusto el uso de la misma y a partir de una palabra declaran que la profecía está cumplido y luego declaran que los judíos hemos sido ciegos y necios para no verlo. Personalmente, vuelvo a leer Zacarías 12 y entonces busco en los evangelios en qué momento se habla de una batalla donde Jerusalén haya sido rodeada y donde tras una victoria judía milagrosa se haya levantado un luto nacional a causa de la muerte de un héroe. Pero no hay nada. No quebrará sus huesos. Hay otra profecía mencionada en el pasaje de Juan que leí. No le quebrarán hueso alguno. Se trata de una referencia a Éxodo 12:46, donde se establece que al cordero sacrificado en Pesaj no se le deben quebrar los huesos. Aquí la pregunta es más simple. ¿Eso es una profecía mesiánica? La respuesta también es simple. No, no lo es. Es una instrucción concreta para un ritual concreto, nada más. La única explicación ofrecida por los cristianos es que este tipo de detalles eran realmente proféticos, pero eso solo se pudo ver hasta que Josué los cumplió. Demagogia, porque entonces no importa lo que está escrito, sino lo que Josué hizo, y luego se busca el modo de ajustar lo que está escrito. Claro, se dice de un modo más elegante. No sabíamos que era mesiánico hasta que lo cumplió el Mesías. En cambio, lo que sí sabíamos que es mesiánico, la restauración de los linajes de David y Aarón en sus respectivos oficios, la reintegración de Israel, la llegada de una era de paz y justicia, etcétera, sigue sin cumplirse. Vamos con otra. 30 piezas de plata. Mateo 27 del 3 al 8 refiere que Judas Iscariote, arrepentido por haber entregado a un hombre inocente, intentó devolver las 30 piezas de plata que cobró a los sacerdotes del templo. Pero estos las rechazaron por ser un precio de sangre. Por ello, en vez de ingresarlas al tesoro del templo, las usaron para comprar el campo de un alfarero y disponer de este como cementerio. Mateo concluye con esta frase. Entonces se cumplió lo que anunció el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 monedas de plata, precio en que fue tasado aquel a quien tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero tal como me lo ordenó el Señor. Tenemos un serio problema. No existe esa profecía en Jeremías. Para salir del embrollo, se apela a que la profecía está en Zacarías 11, 12 al 13 y no en Jeremías. Se agrega que muchos manuscritos antiguos, como los arameos, y no son los más antiguos, no dicen el profeta Jeremías, sino solamente el profeta. E incluso se apela a que una versión hebrea de Mateo medieval dice Zacarías, no Jeremías, y que ese debe ser el texto original. Todo es una explicación inútil, porque la realidad es que Zacarías dice algo completamente diferente. Zacarías dice, y les dije, si les place, dadme mi salario, y si no, no lo hagan. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, dáselas al guardián del tesoro, para fortalecer la gloria que les quité. Y tomé las 30 piezas de plata y las llevé a la casa del Señor, al guardián del tesoro. El pasaje de Mateo menciona explícitamente, textualmente, una profecía según la cual las 30 piezas de plata serían usadas para comprar el campo de un alfarero, idea totalmente inexistente en Zacarías. Y al igual que en muchos otros casos, lo que sí nos encontramos es que en Mateo las cosas suceden también al revés de como las dice Zacarías. Donde Zacarías dice que las monedas fueron llevadas al guardián del tesoro del templo, Mateo dice que Judas las lanzó, que los sacerdotes las recogieron y que no las quisieron recibir por ser precio de sangre. Entonces, el problema aquí no es que se esté tergiversando una frase sacada de contexto. El problema empieza con el hecho de que Mateo hace una cita textual de algo que no existe. No importa si es Jeremías, Zacarías o el profeta que quieran. Y la única alternativa que le queda a los cristianos es apelar a lo más parecido. Hay un pasaje de Zacarías que definitivamente no habla de lo mismo. Y luego lo más sencillo, despedazar a Zacarías para poder decir que otra profecía está cumplida. Para colmo, hay que agregar que Zacarías 11, 12 al 13 ni siquiera es una profecía. Allí no hay nada que indique que algo se tiene que cumplir. Inaceptable. Del Mesías exigimos cosas mejores que cumplir profecías que no existen, despedazando los textos que sí existen, aunque ni siquiera sean profecías.